a todos y a todas. Bueno, soy Aníbal Torres, yo soy politólogo y agradezco a la revista Migrante, en la persona de Milena y también de Lucas, por esta invitación a esta actividad para compartir con ustedes en esta tarde sobre el Papa Francisco y la literatura en general, y vamos a hacer un aterrizaje en particular de la literatura argentina. Dicho esto también, agradecer, digo que también esta actividad está en el marco de la semana Fratelli Tutti, dado que ayer, el 3 de octubre, en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, que es hoy, bueno, es el Papa Francisco, ya son 5 años, se conmemoran 5 años de que Francisco firmó ante la tumba de San Francisco en Asís, firmó la encíclica Fratelli Tutti y la dio a conocer a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a arrancar digo, en esta exposición que va a tener distintas partes. Mi idea es compartir con ustedes un diálogo, por así decirlo, más allá digo el diálogo entre nosotros, que si me aguardan, digo, lo dejamos para el final de la exposición y con todo gusto digo, espero escucharlas, lo que quieran decir, resonancias, ecos, aportes, etcétera. Pero digo, lo que van a escuchar es plantear una suerte de diálogo o análisis crítico, como le queramos decir, a un texto del jesuita Antonio Spadaro que publicó en 2023, en marzo de 2023, cuando Francisco cumplía 10 años como papa, que se llama, salió un artículo publicado en la revista de los jesuitas italianos, que es conocido como La Civiltà Católica. ¿Sí? Este autor, Antonio Spadaro, un jesuita en aquel momento, y durante 10 años, un poco más, fue director de esa revista de los jesuitas italianos, y publica este artículo muy interesante, muy extenso, o relativamente extenso, y muy profundo, cuando habla del mapa de Bergoglio. Justamente Spadaro lo que trataba de hacer allí es un recorrido sobre la noción que tenía Francisco de la literatura en general, de la poesía en particular, y básicamente qué autores habían influido en él, tanto de Argentina, de América Latina y a nivel mundial, incluso qué autores aparecían y aparece, ¿no? Porque eso no ha quedado, es parte de su enorme legado, aparecen en los documentos de su magisterio, en varios de los documentos que Francisco nos dejó, que forman parte del magisterio pontificio. Digo esto y comienzo por aquí. Fíjense, decía, digo, en este día, entre ayer, la víspera, y hoy, probablemente la fiesta de San Francisco de Asís, 4 de octubre, Francisco usó dos expresiones de San Francisco, y dos expresiones, podríamos decir, al menos una, sobre todo, plenamente cargada de un sentido poético, para titular sus dos encíclicas sociales. Es decir, mientras era tradición en la iglesia, por más de 130 años, ponerle a los documentos oficiales de los papas nombres en latín, o al menos la traducción, cuando los latinistas hacían la traducción oficial, digo, el nombre quedaba en latín. No sé, ejemplo, Rerum Novarum de León XIII o 40º Anno de Pío XI, etcétera, etcétera. Francisco en esto innovó porque, repito, a sus dos encíclicas sociales, Laudato Si y Fratelli Tutti, son dos expresiones de San Francisco de Asís. ¿Sí? Él, podemos decir Francisco de Roma, no solamente que ya desde su nombre haber asumido el pontificado en 2013 y haber tomado para sí el nombre de Francisco, que con eso indicó un programa en sí mismo. Digo, esto me parece que es interesante, digo, para el tema que nos convoca, que ya sí hay un sabor, digamos, hay un sabor literario, poético, cuando él elige poner a estos dos documentos en particular expresiones de San Francisco, ¿no? El santo que, de hecho, el santo que al menos en el catolicismo no ha habido otro igual, al menos que se le, más allá, digamos, que todo bautizado, bautizada, estábamos llamados a hacer, a insertarnos en un proceso de cristificación, se dice así, o sea, de asemejarnos con Cristo, pero ciertamente en los 2 milenios de la historia de la Iglesia, prácticamente, a menos que yo sepa, no ha habido otro santo que reciba el nombre, el apelativo del Alter Christus, o sea, otro Christus como fue San Francisco de Asís, ¿no? Por su identificación con Cristo. Bueno, este santo que era, más bien dejó muy poco escrito y que casi tuvieron que sacarle regañadientes la regla para los frailes, sus hermanos menores, como decía San Francisco. Y bueno, un texto, digo, muy, muy valioso,
que ya se cumplieron 800 años de que San Francisco lo compuso, es el famoso Cántico de las Criaturas, y que comienza, en el dialecto que hablaba Francisco, comienza diciendo, Laudato si mi Señore per le tutte creazione. Alabado seas mi Señor por toda la creación, el famoso Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, donde va a decir también, te alabo por la hermana Sol, la hermana Luna, hasta la hermana Muerte, la hermana Agua, etcétera, etcétera. Digo, bueno, fíjense, este poema, este cántico, un poema, guión, oración, compuesto por San Francisco, Francisco de Roma toma el comienzo de este cántico y es el título que le pone a su encíclica sobre el cuidado de la casa común, que es Laudato Si, ¿no? De 2015. Y luego su segunda encíclica social, que es Fratelli Tutti, todos hermanos y hermanas, dedicada a la amistad y la fraternidad social, como decía yo hace un ratito, que justamente la publicó en la víspera de la fiesta de San Francisco de Asís. Esa expresión Fratelli Tutti es una expresión que de propio San Francisco de Asís, que se llama las admoniciones. Es una especie de, son frases, digamos, de San Francisco, que quedaron registradas por su propia familia religiosa y que el Papa usó para, repito, titular ese documento que ni más ni menos habla sobre la fraternidad y la amistad social. Entonces digo esto para un enmarco general de cómo Francisco de Roma, ya desde su nombre mismo, se miraba, digamos, no olvidemos que Francisco de Asís también, al menos así le llamaba Chesterton y otros más en su época, el juglar de Dios, ¿no? Como decía, el poeta de Dios. Y vaya así también, como dice una escritora de la localidad de San Nicolás, Ana María Rodríguez Francia, vaya si Dios no es el gran poeta, ¿no? Cualquiera que haya, que haya tenido alguna incursión, por ejemplo, en alguno de los libros de la Biblia, como el libro de los Salmos, bueno, se revela allí el carácter poético en sí mismo de la divinidad, o el estilo de Jesús de Nazaret, de hablar en parábolas, en apelar a las metáforas, etcétera. Bueno, hay allí, para hablar del reino de Dios, por ejemplo, un lenguaje literario muy interesante, y bueno, incluso hay analistas al respecto que ver si después menciono alguna mención más específica. Digo esto como marca general, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que nuestro Francisco de Roma, por decir, en la historia reciente de la Iglesia, si Juan Pablo II tenía más bien una formación filosófica, Benedicto XVI una formación más bien teológica, como papa teólogo, Francisco en ese sentido, podemos decir el papa poeta, ¿no? Es una apuesta que hago, si quieren, un juego que podemos hacer, pero puede sonar simplista, todo, pero me parece que podría ser una clave de lectura, una clave para leerlo en ese registro, ¿no? Mientras Juan Pablo II era más bien un filósofo de formación y demás, Benedicto XVI un teólogo, Francisco en este sentido fue más bien un poeta. De hecho, en una de sus últimas entrevistas va a decir, cuando habla incluso para la importancia de la literatura en la formación de los sacerdotes, va a decir algo así como al pasar, una expresión que puede causar cierto escosor a muchos. Dijo algo así como que, bueno, la teología y la filosofía son fruta seca, algo así como que son un tanto rígidas y no tienen esa vitalidad que tiene la literatura, y por eso de hecho escribió un documento para hacer un mayor énfasis en la formación literaria de quienes aspiran al sacerdocio, ¿no? Así que digo esto en proceso para hablar del Papa poeta, y nos va a permitir entonces, jugar con esta figura, lo que es una propuesta que hago, una invitación que les hago, con esta serie de autores que proponía el padre Spadaro en una investigación que les comentaba, en ese artículo de la Civiltà Católica, titulado El mapa de Bergoglio. Ese mapa, a mi modo de ver, tiene algunas explicitaciones que son muy interesantes y también tiene algunas omisiones que son llamativas, ¿no? Entonces, si bien marco algunos ejes que él señala y que yo comparto, que me parece que nos ayudan a leer a Bergoglio y su relación con la literatura, el Papa Francisco y su relación con la literatura, más aún, si nos atrevemos a calificarlo como un Papa poeta, bueno, ahí, por ejemplo, el padre Spadaro establece que justamente de la literatura Bergoglio tomó la idea o la impronta y le dio, casi forjó su carácter en apreciar más lo que él llamaba un pensamiento inacabado
que aparentemente lo habría sacado de los autores rusos, particularmente de Dostoyevsky, donde 2 más 2 no siempre son 4, pueden ser 5, 6, es decir, jugar con eso, ¿no? De que no un pensamiento calculador, un pensamiento matemático, sino más bien estamos en otro registro, en el registro de la imaginación, del registro de la poesía, ¿no? Y también, digo, un pensamiento inacabado versus un pensamiento rígido, ¿no? Más cerrado, acabado, donde sí, 2 más 2 son 4, o dicho en un lenguaje más literario, donde si hablamos de la metáfora, en el pensamiento inacabado, la metáfora nos permite decir que las chispas son estrellas, y en el cambio en el pensamiento rígido, las chispas son chispas. ¿Sí? Las chispas no tienen ese carácter metafórico de remitirnos a otra realidad, como si yo digo, las chispas, cual estrella, no sé, en el medio del campo, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, esta oposición entre pensamiento inacabado, que era en el cual se fue formando Francisco a partir de los autores que fue leyendo, que luego voy a ir mencionando, versus un pensamiento rígido. Y también, si pensamos en su doble, por decir, tomar dos ejes, en su doble componente o su doble formación teológica espiritual, cuando digo doble componente me refiero en tanto hijo de la Compañía de Jesús, hijo espiritual de San Ignacio de Loyola, es decir, un jesuita con todas las letras, y también un hijo de la teología del pueblo, es decir, esta corriente posconciliar de la teología inculturada, en este caso en la Argentina o a partir de la Argentina, es una apreciación especial por la imaginación, ¿sí? Cualquiera que haya tenido una experiencia en los ejercicios espirituales o conozca algo de la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad de los jesuitas, sabrá que San Ignacio le da mucha importancia en los ejercicios espirituales a una oración contemplativa, y que pone en marcha los sentimientos, pone en marcha los afectos, pone en marcha la imaginación. Y por el otro lado, en la teología del pueblo hay un especial aprecio a lo que se conoce como piedad popular, y más aún usando la expresión de un compañero jesuita de Bergoglio, que aún vive, el padre Jorge Seibold, en el Colegio Máximo de San Miguel, ya incluso de hablar de mística popular. Y esa mística popular o esa piedad popular se expresa, por ejemplo, lo que se está dando hoy en la Argentina, ¿no? En la peregrinación al santuario mariano de Luján, en la devoción popular, en las imágenes, o sea, un lenguaje simbólico, todo un simbolismo que no más es más que ser conceptual o abstracto, tiene una representación, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las manifestaciones de piedad popular, ¿no? Peregrinaciones, encender velas, tocar la imagen de un santo, de la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, confluyen estas dos vertientes, por así decirlo, constitutivas de la formación de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, de este aprecio a la imaginación, desde la oración contemplativa ignaciana y desde la piedad popular. Por lo tanto, de ahí a beber, digamos, en la literatura hay un paso, ¿no? En todo caso, van de la mano este aprecio desde esta espiritualidad que mencionaba hacia el mundo de la imaginación con la literatura, ¿no? Con el mundo de la metáfora, con el mundo de los cuentos, de las poesías o de las novelas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto me parece que sí, también es otro acierto el que marca Spadaro en ese artículo que les mencionaba, el mapa de Bergoglio, decir, bueno, no solamente poner cómo la literatura le ha ayudado al Papa a forjarse una visión inacabada, un pensamiento inacabado versus un pensamiento rígido, sino también esto de tener en cuenta a la imaginación, tanto, aunque no lo dice de esa manera, lo asocia directamente con la piedad popular, pero yo agrego esto de su propia formación como jesuita. Bueno, ahora sí, entonces, dicho como esto a modo de enmarque, digamos, general, entrando sí a lo que, y para hacer el tema, ser respetuoso, el tema que se me propuso para esta charla, veamos entonces qué autores son los que han influido en Francisco o Jorge Mario Bergoglio. Por empezar, bueno, sí, los autores argentinos, luego me gustaría referir a algunos autores latinoamericanos que aparecen de manera muy interesante en algunos de sus documentos, y después otros autores que él ha citado, me refiero de otras latitudes, pero que fueron muy importantes en él. Por supuesto, para que cuando hablamos de argentinos o autores argentinos, tengamos en cuenta también la lectura propia
que Bergoglio, Francisco, va a hacer de ciertos autores en su condición de primera generación de una familia de inmigrantes italianos. Esto nos va a permitir entender por qué luego también no se va a ceñir exclusivamente a autores que nosotros diríamos, bueno, nacieron y murió en la Argentina o reconoceríamos mundialmente, sería reconocido por nosotros y por los extranjeros por autores argentinos. Porque digo, en tanto hijo de inmigrantes, también era propio de su ámbito familiar tener otras lecturas que se leían en su casa familiar, pero digo, repito, que por eso yo conversaba antes con Milena, antes del comienzo de la exposición, esto de si computarlos como autores argentinos o computarlos como autores, en este caso, no sé, italianos, por ejemplo, como vamos a ver algunos casos, ¿sí? Pero bueno, pero yendo a los argentinos específicamente, bueno, sí, sin duda, y esto lo menciona Espadaro, aunque no se detiene tanto, pero digo, quizás porque es archiconocido, es quizás lo más comprobado, hay fotos al respecto, de la relación de Jorge Mario Bergoglio con Jorge Luis Borges, ¿sí? Piensen que Borges, digamos así, casi la figura más representativa, aunque no excluyente, desde luego, digo, pero la literatura argentina en el mundo, no solamente que Bergoglio lo conoció a Borges, lo trató a Borges en aquella famosa visita que él gestionó para que Borges pudiese visitar la ciudad de Santa Fe en el año 1964, si no recuerdo mal, 64-65, Borges fue en tren. De hecho, de todo esto también hay un registro en el Borges de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Esa obra publicada en 2006, donde Bioy Casares registró, ¿no?, lo que las visitas de su amigo Jorge Luis Borges, cuando vivía a su casa, de qué hablaban, qué hacía Borges, etcétera, etcétera. Bueno, Bioy en algún momento cuenta cómo Borges se preparaba para viajar a Santa Fe, viajar en tren desde Buenos Aires, hacer el transbordo en Rosario e ir hasta Santa Fe, hasta la ciudad de Santa Fe. Bueno, y cuenta eso, ¿no? Los temores que había porque se iba a vivir solo. Piensen que Borges, estamos hablando ya de los años 60, Borges como el padre Castellani, de quien voy a hablar luego, Borges nace con el siglo, por así decirlo. Tanto Borges como Castellani son de 1899, con lo cual es fácil sacar su edad, o sea, una persona ya entrada en ya tenía más de 60 años. Bueno, y vio y cuenta que Borges también ya tenía miedo, cierto temor, porque iba a ir a un viaje que iba a ir solo, ya prácticamente estaba ciego, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, bueno, resulta que ese viaje no fue solo, lo acompañó María Esther Vázquez, que va a tener cierta amistad o cierto vínculo con el joven Bergoglio cuando era maestrillo, como le llamaban los jesuitas, en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, un colegio de los jesuitas que tiene más de 400 años, y allí Borges da más allá, digo, de encontrarse con Bergoglio, pero el motivo era de que él quería tomar contacto, iba a tomar contacto con estudiantes de Bergoglio, estudiantes de literatura. Bergoglio dio por un breve tiempo, fue maestrillo en el Colegio de la Inmaculada y enseñaba literatura a chicos de cuarto y quinto año del colegio secundario, y la propuesta era que esos chicos escribiesen cuentos, y que Borges, que le habían llegado al menos un par, si no recuerdo mal, Borges iba a hacer un prólogo de un libro que se iba a publicar, y se publicó con el título de Cuentos Originales, ¿sí? Repito, a partir de ese vínculo, porque Bergoglio conocía a la secretaria de Borges de aquella época, que había sido, dicen, su profesora de piano. Bueno, llegó el vínculo por allí, y entonces, digo, eso posibilitó, a partir de esa visita a Santa Fe, del contacto de Bergoglio con sus alumnos, se publicó ese libro muy particular, se llama Cuentos Originales, que luego el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe lo reeditó cuando Bergoglio ya era arzobispo de Buenos Aires, allá por el año 2006, si no recuerdo mal. Bueno, después hay alusiones a Borges en documentos ya del magisterio del Papa Francisco. En el documento Amoris Laetitia, que el Papa lo publicó en 2016, ya digo, repito, como Papa, y es el documento que tiene que ver con el matrimonio y la familia según la concepción de la Iglesia, cita a Borges, cita un poema, uno de los poemas de ni más ni menos de Fervor de Buenos Aires, que en 2023 se cumplieron 100 años. ¿Sí? Y bueno, ahí hay otras alusiones. Y después, quizás también la que ha quedado más reciente en el tiempo, es cuando este chico, influencer, cómico, no sé cómo decir, yo no soy especialista en eso, pero Luquitas Rodríguez, conocido así,
le pregunta en un encuentro en el Vaticano en el 2024 el Papa, algo así como qué entendía él por el arte, qué era el arte, qué rol le daba Francisco al arte, y Bergoglio comienza a recitar el poema Everness de Borges, pero encima comete un furcio feliz, por así decirlo, porque dice, Bergoglio confunde, o Francisco confundió, cuando Borges dice, Dios que salva el metal, también salva la escoria, Francisco dijo, salva la historia. En realidad el poema de Borges dice, salva el metal, junto salva y salva la escoria. Francisco, si ustedes ven el video, cuando este chico le pregunta, él empieza a recitar de memoria el poema Everness y dice, salva el metal y salva la historia. Bueno, digo, es un furcio feliz, porque en realidad hay una noción, digamos, de redención de la historia, una mirada salvífica de la historia, tal como la entiende el cristianismo, ¿no? Entonces, digo, las alusiones a Borges son explícitas, son contundentes al punto, repito, no solamente de aquel encuentro de cuando era un muchachito, él decía que tenía aquel momento, cuando lo recibió en Santa Fe, tenía 28 años, y fíjense que ya como papa, por lo que les contaba, lo va a citar en un documento, digo, eso queda, los documentos pontificios que forman parte del magisterio pontificio queda más allá, digo, de que fue una vez que el papa fallece, ¿no? Así que digo, Borges pasó a formar parte del patrimonio, por así decirlo, del magisterio de la iglesia. Quizás una ironía borgiana que el mismo escritor no se hubiese imaginado nunca. A todo esto también un dato, que María Kodama, la viuda y albacea de Borges, le regaló al Papa Francisco, sabiendo de su cercanía con Borges, de su amistad, etcétera, y su admiración sobre todo, le regaló las obras completas de Borges cuando lo visitó en el año 2014. Si no recuerdo mal, lo visitó en el Vaticano, María Kodama, y le llevó las obras completas. Bueno, hasta ahí entonces este encuentro. De hecho, el Instituto Cervantes, si no recuerdo mal, este año publicó un libro que se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, sobre la relación entre Borges y Francisco y la literatura que los unía. ¿Sí? El experto en todo esto es el doctor Lucas Adur, que además digo de amigo, que él, digo, sobre todo es una persona estudiosa y competente, y su tesis doctoral sobre Borges y el cristianismo a partir de la alusión borgiana a la Biblia, por ejemplo. Bueno, digo, un experto en el tema que amerita conocerlo, que se ha conocido, y que acaba de publicar una biografía sobre Borges en España, en la editorial Cátedra, que se llama Borges, un destino literario, ¿no? Bueno, en ese destino literario, también uno de esos personajes fue Jorge Mario Bergoglio, más conocido en el mundo por Papa Francisco. Bueno, ahora bien, yo decía, bueno, este es lo más evidente, lo que todo el mundo dice, sabe, lo que se está archicomprobado, hay fotos, etcétera. Ahora hay otros autores que, por ejemplo, en el texto de Spadaro, para hablar, digo, de la literatura argentina, no salimos de la literatura argentina, llamativamente no se menciona, como el caso del padre Leonardo Castellani, que era un sacerdote, que hasta el año 49 fue jesuita, digo, fue porque terminó expulsado de la Compañía de Jesús por algunas cuestiones que en aquel momento la Compañía de Jesús, los jesuitas eran bastante rígidos, como por ejemplo el involucramiento en la política. El mismo año que lo expulsan al padre Castellani, lo expulsan al padre Hernán Benítez, que era conocido como el confesor de Evita, de Eva Perón. Bueno, digo, eran también otro tiempo de la Argentina, de la iglesia y del mundo. Pero Castellani, digo que es una figura polifacética, muy interesante, le hemos dedicado un librito, un pequeño libro con un amigo argentino que ahora está viviendo en Perú, Carlos Caballero, pero le hemos dedicado un libro al padre Castellani, y entre otras cosas que decimos allí, y no somos los únicos ciertamente en remarcar esto, pero nos fijamos en una obra que había pasado inadvertida durante décadas, podríamos decir, y que con la elección de Francisco, muchos o algunos empezaron a reivindicar, o por lo menos como por curiosidad, visitar esa obra. Me refiero a la novela que se llama así, Juan 23, 24, una fantasía. Castellani, el padre Castellani, ex jesuita ya en aquel momento, que había nacido el mismo año que Borges, nada más que Borges en Buenos Aires y Castellani en Reconquista, que en aquella época se llamaba San Jerónimo del Rey, en el norte de la provincia de Santa Fe. También un autor prolífico, de gran producción, etcétera. Vendedor, en su momento era taquillero, podríamos decir. Bueno, en el año 64, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano II, este concilio, esta asamblea, esta reunión de obispos y peritos teológicos que
en gran parte fue, digamos, fue quizás el acontecimiento eclesial del siglo XX, convocado por Juan XXIII y clausurado solemnemente por Pablo VI, por estos dos papas, digo. Bueno, en ese contexto, porque el concilio fue del año 1962 a 1965, Castellani publica esta novela, Juan 23, 24, una fantasía. ¿Qué plantea ahí Castellani? Este Cabellano era más jesuita, pero, y que tenía la misma edad de Borges, ya era más un sesentón, digamos. Él plantea que un sacerdote jesuita, porteño, por lo tanto, argentino, va a convertirse en papa. Bueno, cuando Francisco fue elegido en 2013, salió una nota en La Nación del escritor y periodista Álvaro Abós que dice, ya hubo un papa argentino antes de Bergoglio. La nota es muy interesante, de hecho hizo que muchos fuesen a leer esa novela. Yo, por ejemplo, en mi caso la adquirí por Mercado Libre porque no es fácil de conseguirla. Y era una novela muy interesante porque no solamente plantea, digo, este juego, ¿no? Castellani dice, o el mismo Abós decía que es una especie de inventiva, o juego inventiva profética, y nosotros decimos con Caballero que es más que una inventiva, porque le terminó acertando, y encima Castellani lo que hace describe el pontificado de ese papa argentino, que asume con el nombre de Juan XXIV como sucesor de Juan XXIII, y que iba a ser un pontificado por lo menos de una década y que es un papa eminentemente reformador, ¿sí? Cosa que Francisco terminó haciendo. Y dice cosas que llamativamente, digo, esto es, podemos si querer o reventar, ¿no? Por decir el dicho popular, llamativamente acierta en decir cosas como este papa va a tomar mate, cosa que Francisco hizo, este papa va a pedir que recen por él, cosa que Francisco hizo el mismo día que fue elegido, este papa va a llevar adelante una profunda reforma en la curia romana, cosa que Francisco hizo. Este papa va a tener una especial predilección por los pobres, cosa que Francisco ya hizo, como lo que mencionamos de su nombre, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Quizá hay un cambio donde, bueno, para el personaje de Castellani, que era un sacerdote llamado Pío Ducadelia, este Ducadelia, que luego se convierte en Juan 24, termina renunciando al cabo de 10 años, bueno, cosa que como sabemos no sucedió con Francisco, pero bueno, también había una cantidad de rumores que sí iba a renunciar, que sí, que no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto también una cosa es también las profecías, que tienes un género casi literario en sí mismo, pero no tiene por qué, digamos, ser milimétrico, ¿no? En lo que se dijo y lo que luego se cumple, pero al menos las grandes orientaciones, digo, son, por lo pronto, digo, son muy sugerentes. Bueno, digo, llamativamente, cuando Espadaro hace este mapa literario de Bergoglio y menciona autores argentinos, Castellani digo, es ignorado, no es mencionado. Y es llamativo porque yo le dije algo que mejor quedó al pasar, que Castellani encima fue jesuita y el que escribe la nota, que yo comento, Espadaro, era un jesuita. Con lo cual, bueno, hay un rumor de que si Bergoglio había leído o no los libros de Castellani, bueno, hay un especialista y un difusor, digamos, de la obra de Castellani, el padre Carlos Biestro, que quizás, a lo mejor, ideológicamente tiene o habrá tenido quizás, digo, supongo, algunas diferencias con Francisco, pero que él ha dicho que le consta que Francisco leyó por lo menos 2 libros de Castellani, como fueron una novela, Su Majestad Dulcinea, y el libro San Agustín y Nosotros. Y él dice, y quizás muchos libros más. También digo, como decía, Castellani fue un autor muy prolífico. Con lo cual, y no es la única voz, otros dicen de que cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y todavía se organizaba la Feria del Libro Católico, tenía una persona que él le encargaba buscar, comprar libros que él quería leer, bueno, y en alguno de esos pedidos que le hizo fue comprar libros de Castellani. Así que hay distintas, o sea, oficialmente, dicho por el Papa, no hay un solo registro de sus 2 años de pontificado que mencionen a Castellani. Pero repito, digo, en realidad la charla no es sobre lo que leyó o dejó de leer el Papa, sino podemos establecer también estos vínculos, hipótesis, sugerencias bueno, para que alguien quiera profundizar, digo, bueno, hay un rum, digamos, de este vínculo, y algunos, digo, está el libro este que les comentaba, esta novela, donde traza, ¿no es cierto?, donde Castellani sí, podemos decir que acertó en profetizar, entre comillas, décadas antes de la elección de Francisco, digo que iba a llegar un papa como el que dije, ¿no? Jesuita, argentino, porteño, tanguero, etcétera, etcétera, que iba a llegar, iba a ser papa. Bueno, digo, esto digo, por mencionar, digo, autores argentinos, tenemos, por supuesto, y esto sí lo dice Espadaro,
El caso de, bueno, nuestro poema épico nacional, como diría Leopoldo de Lugones, ¿no? En aquella conferencia del Teatro Odeón, me refiero al Martín Fierro, ¿no? Ni más ni menos, de José Hernández, si no recuerdo mal, escrito ahí a caballito entre las presidencias de Sarmiento y de Avellaneda, cosa que cambia también un tenor en la obra, ¿no? Una cosa de la primera parte de Martín Fierro y otra la vuelta de Martín Fierro. Pero fíjense, también se habla esto, bueno, sí que Bergoglio supuestamente sabía de memoria el Martín Fierro, algunas partes, etcétera, etcétera. Eso, no sé, yo no lo puedo comprobar. En todo caso, si alguien lo quiere investigar, lo pueden hacerlo. Pero, fíjense un dato no menor, cuando Francisco, y esto también digo, pasa a formar parte del magisterio de la iglesia, como yo les contaba con lo de Borges, cuando Francisco digo, da su discurso ante la ONU en 2015, fíjense, de ya 10 años, ya se había publicado Laudato Si poco tiempo antes, y en el marco de su gira oficial por Cuba y por Estados Unidos, y dado que la sede de la ONU está en New York, en Estados Unidos, Francisco, como lo habían hecho sus antecesores, Benedicto, Juan Pablo II y Pablo VI, habla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ahora está cumpliendo 80 años, ¿sí? Y Francisco, bueno, habla, da un discurso a los representantes a los representantes de las naciones del mundo en la Asamblea General de la ONU, y por ahí empieza a hablar de por el tema de la guerra, siempre algo tan vigente, ¿no? Y lo que la iglesia decía al respecto, cita a Pablo VI, y antes de citar, a renglón seguido, antes de citar a su encíclica Laudato Si, que hacía poquito tiempo que él había publicado, dice, un autor de mi tierra, que escribió el gaucho Martín Fierro, y dice, para todos los representantes de la nación del mundo, al menos las que están representadas en la ONU, dice, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Cita el Martín Fierro, o al menos esta estrofa tan popular del Martín Fierro, digo, aplicada, que a veces nuestros padres nos han dicho a muchos, digo, para la convivencia fraterna, digamos, bueno, cita al Martín Fierro después de citar a Pablo VI y antes de citarse al mismo en Laudato Si. Sí, digo, esto me parece interesante y habla, digo, esto repito también, que esto queda, ¿no? Más allá de Francisco, digo, alguien cuando vaya a revisar, digo, cuál fue el discurso de este caso de Francisco en la ONU, va a encontrar ahí que entre documentos oficiales de la iglesia, etcétera, aparece ni más ni menos que el gaucho Martín Fierro. ¿Quién lo hubiese dicho, no? Creo que José Hernández nunca hubiese soñado que su nombre y su obra iba a ser aludida por un papa argentino ante los representantes de las naciones del mundo. Bueno, después hay otros autores argentinos, otros autores como, bueno, Marechal, también se habla mucho, esto lo dice Spadaro, Marechal, yo no soy especialista ni mucho menos, como dije al comienzo, yo apenas soy politólogo, digo, pero de Marechal, algunos dicen que sobre todo habría recibido la influencia de su obra quizás más conocida, Adán Buenos Aires, y que todo, tanto por el Martín Fierro y también por Adán Buenos Aires de Marechal, Bergoglio, en este sentido, en tanto hijo de inmigrantes, como decía al comienzo, también habría captado, digamos, esta cuestión de un pueblo, por ahí citando a Marechal, va a decir nuestra patria, que es una niña, ¿no? Una alusión a la breve historia que tenemos como país, va a decir, o sea, lo va a utilizar cuando Marechal, si no recuerdo mal, habla de Filadelfia, ¿no? Piensa como una ciudad muy particular, cosmopolita, quizás con un juego con Buenos Aires. Bergoglio lo piensa en la clave, digamos, poliédrica, que luego plasmaría, según la hipótesis que deja ahí sentada Spadaro, que plasmarían Fratelli Tutti, ¿no? En este documento, la encíclica sobre la amistad y la fraternidad social. Es decir, de una ciudad donde pueden convivir diferentes, donde la unidad se puede lograr en base a la diferencia, donde este pensamiento creativo, como decía al comienzo, permite que 5 no es igual a 5, 5 es igual a 2 más 3, o igual a 1 más 1 más 3, o a 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, más allá de las matemáticas, digo, pero de cómo la unidad se puede asentar en la diferencia. Entonces, digo, como no es una noción homogénea de pueblo, de comunidad, como conoció Europa, por ejemplo, con los autoritarismos y concretamente con los totalitarismos, sino, digo, una unidad que se sustenta o no anula las diferencias, no anula la diversidad, ¿sí? Y, repito, según la hipótesis de Spadaro, es que de esta literatura nuestra, sea el Martín Fierro, o sea, Adán Buenos Aires de Marechal,
Bergoglio habría tenido aprecio, y en tanto él, hijo de inmigrantes, por esta concepción, digamos, de la unidad de la diferencia, ¿no? Bueno, y después hay alusiones a algunos poetas, por ejemplo, cita del poeta Dragone, de Dragones, sí, cita en un mensaje del 2007, cuando era arzobispo, sobre el tema de la educación, cita ese famoso poema Se nos murió la patria, ¿no? Y lo desarrolla. También, bueno, va otro poeta que va a citar va a ser Bernarde, ¿no? El famoso poema de que juega, ¿no? De que lo que el árbol tiene de, como no me acuerdo, que precoca lo que está sepultado, si el conocimiento que uno se vincula con lo que está sepultado, no con las raíces, ¿no? Y eso es una idea muy importante para Bergoglio, para el Papa Francisco, el tema del vínculo con nuestras raíces, ¿sí? Y cómo esas raíces se proyectan hacia arriba, como en un árbol, o hacia el futuro, si hablamos, digamos, en la dimensión temporal. Entonces, bueno, digo, en cuanto, sin duda uno puede decir que la literatura argentina, con estos exponentes, algunos explicitados, otros implícitos, digo, el caso de Borges es por así decirlo, el más comprobado, el que propio Bergoglio Francisco se encargó de hacer mención a él. De hecho, digo, perdón, no lo mencioné, en la autobiografía que se llama Esperanza, la autobiografía publicada poco antes de morir, Francisco cita, hay 6 alusiones expresas a Jorge Luis Borges. Una de ellas es a este relato de Borges, también nuevamente con esto de la cuestión bíblica, ¿no? Digo, esto que el doctor Adure es especialista, donde Borges cuenta, o hace un juego muy propio de él, ¿no? Con vamos a decir, un pequeño cuento sobre Caín y Abel, un reencuentro entre Caín y Abel, de los dos hermanos, donde, como saben, Caín había matado a Abel, bueno, un reencuentro, podemos decir, en el más allá. Borges habla de un desierto, y, bueno, un reencuentro de los dos hermanos, ¿no? Entonces, bueno, Bergoglio cita eso en su autobiografía y dice algo así como, más allá que él era agnóstico, al menos se decía agnóstico Borges, pero que rezaba el Padre Nuestro porque era lo que le había cumplido todas las noches, porque era lo que le había prometido a su madre, a doña Leonora Acevedo de Borges, solamente alguien que tiene una profundidad espiritual muy rica puede escribir algo como lo que escribió Borges al hablar sobre Caín y Abel, ¿sí? Eso está en la autobiografía de Bergoglio, Francisco, de 2025, que se llama Esperanza. Nuevamente a lo que queda para la historia, digamos. Bueno, yo dejaría, digo, por ahí entonces, sin duda, la referencia, digo, a autores nuestros, propiamente no argentinos, digo, están digo, presentes en su vida, en su obra, como esto, mencionar en un documento como Amor y Leticia Borges, o mencionar a Hernández, o mencionarlo, digo, en el discurso ante las Naciones Unidas. Y ciertamente, como le decía Milena, hay otros autores que tienen que ver con su propio mundo familiar de hijo de inmigrantes, y es su mundo que se abre, y Espadaro mismo da cuenta de eso, y ahí aparecen autores latinoamericanos y aparecen sobre todo autores europeos. De los latinoamericanos solamente menciono los que Bergoglio, Papa Francisco, a su vez les dio también notoriedad, quizás sea mezquino decirlo, porque ya eran autores evidentemente notables, ¿no? Pero sí, digamos, los incorporó, como lo hizo con Borges, digamos, les dio, por decir, una cierta legitimidad, al menos al interior de la iglesia, al citarlos en documentos que, como decía antes, forman parte de su magisterio. Y ahí aparece, por ejemplo, también en Amor y Leticia, no solamente cita a Borges, sino que va a citar cita a Mario Benedetti, por ejemplo, con su poema, el famoso poema vinculado, como no olviden que es un documento pensado en el matrimonio y la familia. Entonces, bueno, cita el poema Te quiero, ¿no? Como decía, en la calle codo a codo, o juntos somos más que dos, ¿no? Entonces cita a Benedetti. Uno también creo que Mario Benedetti nunca se hubiese imaginado, digo, el autor uruguayo, aparecer en un documento oficial de la Iglesia Católica. Bueno, ahí está. Y cito también a Octavio Paz, el mexicano. Después también en el documento Querida Amazonia, que es del año 2020, que es el documento que escribe el Papa, que difunda a partir del sínodo sobre la región amazónica, que no solamente uno lo asocia con Brasil, pero en realidad compete a 9 países. Ahí Francisco cita una serie de autores que Espadaro dice, bueno, son autores amazónicos, populares, pero él le llama la atención
a dos, y ahí me llama la atención a uno en particular que él no menciona. Él dice, bueno, pero menciona 14 autores amazónicos y populares, conocidos, digamos, en la zona de la selva, por así decirlo. No da nombres de esos, pero dice, y también menciona a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa y a Pablo Neruda. Fíjense, digamos, y que cualquiera que conozca más o menos del pensamiento político latinoamericano sabe que en el espectro ideológico, digamos, está en las antípodas, ¿no? Sin embargo, esta unidad en la diferencia que Francisco no solamente habló, sino que, podemos decirlo, dio testimonio de ello hasta en sus documentos, que bueno, lo pudo hacer, digamos. Pero, digo, estos autores amazónicos que refiere Spadaro, lo dice al pasar, y a mí me parece, digo, muy significativo que entre esos autores cita, por ejemplo, a Vinicius de Moraes, cita también, y esto fue para la iglesia latinoamericana en particular, digo, es una personalidad muy, muy potente, muy querida, como fue don Pedro Casaldáliga, tenido como el profeta de Sao Félix do Araguaia, en Brasil, en pleno Amazonas. Bueno, y a citar una figura de Pedro Casaldáliga, que a veces ha chocado con la institución iglesia, o con la parte oficial de la iglesia, digamos, bueno, también es un reconocimiento, ¿no?, a esta figura. Entonces, repito, en cuanto a literatos, digamos, me parece muy significativo que cite a Neruda, Vargas Llosa, pero a nivel incluso, bueno, y aparte Casaldáliga, un gran poeta, era un sacerdote claretiano que luego Pablo VI convirtió en obispo en el Brasil, digo, pero que tiene una gran obra, visitó Argentina, bueno, pero también quizás Casaldáliga nunca se hubiese imaginado que un papa, repito, porque él tenía algunas diferencias con Roma, nunca hubiese pensado que un papa lo iba a citar. Y bueno, y Francisco lo hizo, digamos, tuvo esa grandeza, esa generosidad y lo citó, junto con estos autores que mencionaba. Atento, entonces, cuando decimos que el Papa también ya no es el Papa argentino, el Papa de la patria grande, el Papa latinoamericano, bueno, sin duda, más allá que no parece haber estado imbuido, digamos, los autores del boom latinoamericano, pero sin duda, bueno, aparecen algunas referencias, vaya uno a saber, porque estos documentos en realidad, digo, para los que no saben, estos documentos en realidad lo firma un papa, digamos, salen con el nombre del papa, pero ciertamente en general hay equipos de trabajo, ¿no? Entonces vaya a saber uno si fue Francisco el que quiso explícitamente que incluir en tal o cual documento a algunos de estos autores que venimos mencionando, o si fue alguien, en realidad la propuesta se la llevó a algunos de sus colaboradores. Pero lo cierto, y esto es lo que importa para la historia, es que como el documento lleva la firma del Papa del momento, en este caso de Francisco, se entiende que el autor es el Papa. Más allá, repito, de que se saben que son documentos trabajados, con equipos interdisciplinarios, internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y para ir terminando ya, entonces, bueno, y aparecen otros autores, en otros documentos de Francisco, aparecen autores que tienen que ver ya sí, entonces, con esto que decía, su componente hijo de inmigrantes italianos, y no solamente autores que son referencia para Italia, sino, digamos, actores, digamos, que podemos decir clásicos de la literatura universal, ¿no? A todo esto, el padre Spadaro dice, lo saca por ahí, digo, lo menciona, digo, no me queda claro digo, de dónde lo saca, pero él dice que Francisco tenía una noción cervantina de la obra clásica, es decir, aquella expresión de Miguel de Cervantes, que dice algo así como, bueno, aquella obra clásica es la que tienen en sus brazos o son manoseadas por los niños, la reciben los jóvenes, llega hasta los adultos y la acarician los mayores, los viejos, pero juega, digamos, como, al fin y al cabo, como una obra atraviesa distintas generaciones. Entonces Padaro dice, para Francisco, una obra clásica es aquella que es una obra que no es elitista, sino que es apreciada, que es valorada por un pueblo y por distintas generaciones. En este sentido, y digo, estos ya autores incluso ya universales, como decía, bueno, sin duda aparece, digo, y esto aparece digo, en varias entrevistas. Para Bergoglio hay un texto, hay un libro que se llama Los novios, de Alessandro Manzoni, un italiano, que se ve que era como su texto, yo diría casi su libro preferido. De hecho, él cuenta que digamos, poco antes de morir, dice que lo había leído 3 veces y estaba por intentar una cuarta relectura, pero que era un libro casi muy, no sé que esto es común a otra familia de origen italiano, pero era también muy propio de su propia familia. Él cuenta que su abuela Rosa, que tanto ejerció en él una influencia
la vida cristiana, en su camino al sacerdocio, etcétera, les leía, antes de irse a dormir, a él y a sus hermanos, les leía algunos capítulos de Los novios de Manzoni. O dice que su padre también les leía en voz alta algunos pasajes de esta novela. Y bueno, digo, y por eso digo, esto habla de, evidentemente le removía a él, digamos, todo un mundo afectivo, ¿no? Vinculado con lo familiar. Repito, algunos, quizá a mí al menos es un autor que yo ni conocía, digo, pero Bergoglio, digo, en distintas entrevistas, Spadaro mismo lo dice, bueno, para él una obra sin dudas de referencia. Y ahí aparece un personaje, digo, para introducir una categoría del tema del pastor, ¿no? La figura del pastor. En este libro, por lo que tengo entendido, digo, en la novela Los novios aparecen distintos episodios, distintos personajes vinculados con la vida eclesial, y aparece la figura de un cardenal en Milán, que es el cardenal Federico Borromeo, no San Carlos Borromeo, Federico Borromeo. Y Francisco dice que, bueno, este personaje le recuerda a la figura del pastor, en el sentido de que, bueno, estaba a cargo de una comunidad, digamos, puede ser la comunidad de Milán, pero que por ahí se da, en un momento se da una pandemia en Milán, y el cardenal Borromeo pasea o circula en litera, digamos, digamos, una silla que va siendo llevada por otra gente, circula por la ciudad, pero, digamos, atrás digamos, de una cortinita o protegido por miedo a contagiarse. Dice él, dice, y eso al pueblo no le gustó. Esto lo saca de la novela de Manzoni, ¿no? O sea, esa cuestión del pastor distante de su pueblo, bueno, eso dice, y esto al pueblo no le gustó. Dice, Borromeo tendría que haber hecho como los capuchinos, o sea, como los franciscanos, que estaban en los hospitales atendiendo a los enfermos por la peste, ¿sí? Digo, usando otro pasaje del libro. Por antítesis a esto, menciona, Spadaro, yo en algún momento escribí una notita, un artículo, sobre si Francisco había leído o no a Víctor Hugo, el escritor francés. Bueno, yo en aquel momento, creo que fue 2016, por el Jubileo de la Misericordia, decía, no había indicios de que Bergoglio, Francisco, hubiese leído por lo pronto Los Miserables de Víctor Hugo, una obra, digamos, llevada al cine, al teatro, a la comedia musical, etcétera. Pero hay una figura interesante, a veces muy olvidada, que es la figura del pastor, que es la figura de Monseñor Miriel, que el pueblo llamaba Bienvenido, Monseñor Bienvenú Miriel, que era un obispo, el obispo de una pequeña localidad, la localidad de Digne, y que podríamos decir el ejemplo más acabado de lo que entendía Francisco por lo que era ser un pastor cercano a la gente, misericordioso, o sea, la contracara, en algún sentido, de la figura del cardenal Borromeo que aparece en Los novios de Manzoni. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo, cuando describe, así esta figura va a ser tan importante, y la misericordia que va a ejercer el obispo Miriel sobre el protagonista de la novela Los Miserables, que es de 1862, que es Jean Valjean, ¿no? El famoso convicto que había caído preso por haber robado pan, siquiera había robado pan para darle de comer a sus hermanos. Cuando se escapa de la cárcel, Jean Valjean aparece en la ciudad de Digne, que el obispo era este obispo Miriel, y le roba al obispo, siendo que el obispo lo había recibido en su casa, había sido sumamente amable, etcétera, etcétera, pero le roba, y cuando es detenido por la policía francesa, pensemos, la Francia post-napoleónica, cuando es detenido por la policía con los candelabros de bronce que eran de la casa del obispo, Miriel se hace el distraído, se hace como que en realidad, de hecho lo dice, que él le había regalado esos candelabros, y a partir de ahí, digamos, le hace un clic a Jean Valjean y se siente, esto que Francisco tanto va a hablar, ¿no? Se siente misericordiado, ¿no? Siente que a través del obispo Dios lo misericordia, o sea, le ejerce misericordia con él. Y eso le cambió la vida al personaje. De hecho, dice Vargas Llosa en un librito muy interesante, La tentación de lo imposible, Víctor Hugo y los miserables, dice que en realidad en ese mamotreto que son los miserables de Víctor Hugo, lo que él quiso hacer, lo que el autor francés quiso hacer, en realidad es un tratado religioso, y uno analiza, repito, más allá de todas las representaciones que ha tenido en el teatro, en el cine y demás, a veces no se le presta atención a la figura del obispo, pero para Vargas Llosa dice, ahí está la clave, porque en realidad lo que Víctor Hugo se propuso hacer en Los Miserables es un tratado religioso, recurriendo incluso a lo que ya de la época de Orígenes va a ser una herejía en la iglesia, pero para Víctor Hugo incluso el último acto de redención de Dios es el perdón al demonio. La cosa, bueno,
muy abstracta y compleja, digo, pero que, bueno, digo, ese es el trasfondo, digamos, espiritual, teológico que está detrás de Los Miserables, digo, según Vargas Llosa, en ese libro que es muy interesante. Bueno, bien, entonces, digo, en estos textos, digo, ¿y dónde está la comprobación? Digo, si Bergoglio, Francisco leyó o no Los Miserables. Spadaro cuenta que cuando se edita, perdón, una obra del, bueno, sí, se reedita, una obra del cardenal Carlo María Martini, un cardenal muy importante en la Iglesia Católica, digamos, tenido popularmente, digamos, del bando progresista. Cardenal Martini murió, lamentablemente no llegó a verlo a Francisco como papa, pero Martini, para que tengan una idea, fue durante mucho tiempo candidato a ser papa. Bueno, él fue el arzobispo de Milán durante mucho tiempo. Entonces, cuando se reedita un libro de Cardenal Carlo María Martini, el Papa Francisco hace, según lo que dice Spadaro, le hace una especie de prólogo o prefacio y habla de esto, ¿no? Dice que habla de que Martini nos invita a ver la figura del pastor que aparece representado en el obispo Miriel de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Queda la duda de si lo leyó, digamos, directamente leyó a Los Miserables o este personaje, digamos, que representaría, a mi juicio, a mi humilde saber y entender, digamos, de mejor manera lo que Bergoglio entendía por un pastor y el pastor que fue. Creo que, no sé si lo leyó directamente o no, de primera mano no a Víctor Hugo, pero por lo pronto sí sabía de la existencia de su obra y del personaje. Para ir terminando, digo, bueno, aparecen los autores, en realidad Spadaro le da mucha importancia a los autores rusos, particularmente a Dostoyevsky. Dostoyevsky no tanto el de los hermanos Karamazov como el de las memorias del subsuelo, ¿no? Ahí aparece toda la figura que Francisco va a decir en alguna de sus intervenciones del innominado, todo el tema de la redención, el tema también esto que mencionaba al comienzo, del pensamiento inacabado. Él le va a decir a Spadaro en alguna entrevista, dice, me gustan los autores trágicos, y en ese sentido los rusos tuvieron mucho que ver, los autores rusos tuvieron mucha influencia en él. Aparecen otros autores, de otros italianos, en otro caso más clásicos, aparece Virgilio, ¿no? De la Eneida, y Francisco, y esto un poco para ir terminando, Francisco se va a fijar, al analizar la figura de Eneas en la Eneida de Virgilio, va a decir algo así como que él es propio, y esa es la visión que él trataba de transmitir como pastor, como líder de la iglesia, al fin y al cabo como un líder humanista en un mundo lacerado por contradicciones, por guerras, pobreza, desigualdad, conflictos. Es decir, en la imagen de Eneas cuando se encuentra con la ciudad de Troya destruida, cuando ve que Troya está destruida y no puede reconstruirla, y si que se queda va a perecer él, y ¿qué hace? Carga a su padre, Anquises, si no recuerdo mal el nombre, carga a su padre y huye a las montañas y va a terminar fundando Roma. ¿Sí? Es el mito, digamos, fundacional de la ciudad de Roma, digamos, la época de, si no recuerdo mal, que se compone en la época de Octavio Augusto, ¿no? El primer emperador. Pero bueno, a Bergoglio le caló muy hondo esta figura de Eneas, que no se queda para ver, digamos, los escombros de Troya, sino que carga a su padre, y decía Francisco, al cargar a su padre, ¿qué carga? Carga la historia, carga un legado, carga ese pasado, pero en un sentido no justamente de pasado con pesado, sino un pasado que hay que proyectar hacia el futuro, ¿no? Y de ahí quizás esa figura tan reiterativa en él, de decir de que, bueno, en una familia, en un pueblo, es imperioso que los jóvenes estén en diálogo con los ancianos, estén en diálogo con los viejos. Y él citaba también ahí, digo, porque la Biblia, como decía al comienzo, es no solamente el libro de los libros, sino digo, Dios se revela como el gran poeta, cita al profeta Joel y dice, los viejos soñarán o tendrán sueños y los jóvenes profetizarán. Y los jóvenes pueden profetizar en base a, a los sueños de los viejos. Y eso entonces necesitamos ancianos que sueñen y jóvenes que se hagan cargo de esos sueños y profeticen y los lleven para adelante. Entonces él, en esa figura, dice Spadaro, que él recupera de Eneas, de Virgilio, dice, bueno, ahí hay mucho también del pensamiento de Francisco como papa y de su prédica, ¿no? Esto de hacernos cargo de una historia, en la figura de Eneas, levantando a su padre Anquises y huyendo hacia las montañas, y sobre una especie de una metáfora de la vida. Eso es lo que todos deberíamos hacer, digamos. Recoger lo mejor de nuestro pasado
e ir a fundar algo nuevo, caminar, peregrinar, el homo viator, que no es vagabundo, es el peregrino. Bueno, dije, ya hablé de Víctor Hugo, bueno, a Dante le va a dar mucha importancia, llamado el poeta supremo. De hecho, Francisco, en el los 700 años del fallecimiento del Dante, va a escribir una carta dedicada al poeta supremo y hablando, bueno, de la importancia de la literatura, como ya dije al comienzo. Y hay un autor que Espadaro no nombra, como tampoco digo, no nombra a Hölderlin, por ejemplo, que yo les contaba que cuando con María Kodama lo visita a Francisco en el Vaticano, le regala las obras completas de Borges. Cuando la entonces primera ministra alemana, Angela Merkel, visita al Papa, ya por 2013-2014, le lleva 3 ediciones originales del poeta Friedrich Hölderlin, que Francisco, cuando era Bergoglio, que había estudiado, había hecho parte de su doctorado, que no terminó, pero había intentado hacer el doctorado en Alemania. Bueno, aparentemente le quedó mucho afecto al poeta Hölderlin, ¿no? Por ejemplo, en aquel va a citar en contexto de la pandemia aquel famoso verso del poema Patmos de Hölderlin, cuando dice algo así como en plena pandemia, lo cita, dice, cuando aumenta el peligro, crece lo que salva, ¿no? Cuando aumenta el peligro, crece lo que salva. Bueno, digo, y al que no cite, con esto termino, digo, brevemente, con este papa de raíces argentinas, latinoamericanas, pero también de un jesuita. Si no cita a Espadaro, me llama la atención, digo, así como no citó a Castellani, que había sido un jesuita, tampoco cita a otro jesuita, perdón, a una obra que pinta la idea o la visión de los jesuitas, sobre todo en su componente misionero, que es la obra Silencio, la novela Silencio de Yusaku Endo. Así como yo les contaba que el contacto de Borges con Bergoglio fue en el año 64-65, que en esa misma época se publica la novela Juan 23-24, una fantasía de Castellani. En esa misma época, año 66, Yusaku Endo, un autor cristiano japonés, publica Silencio sobre la historia de los jesuitas del siglo XVI, la dura historia de los jesuitas del siglo XVI en misión en Japón. Que cómo la política del gobierno japonés había cambiado, se había vuelto fuertemente represiva, y lo que tuvieron que hacer y padecer 2 jesuitas concretamente que estaban en Japón, al punto de tener que renegar de la fe para salvar a sus propios feligreses. Bueno, una novela tan interesante que al punto de que se la recomiendo, que Martin Scorsese la llevó al cine con el mismo nombre, Silencio, en el 2016, después lo visitó el Papa y Francisco, y se le hizo ver a los jesuitas, bueno, etcétera. Digo, Francisco estaba muy conforme, la película es muy fiel a la novela, digo, pero bueno, repito, en este mapa de Bergoglio sería interesante que se hubiese hecho una mención a la novela de este japonés, Yusaku Endo, muy famosa, que ha tenido millones de libros vendidos. ¿Por qué cuento esto? Porque no solamente es propio, digamos, de los jesuitas, esta novela, digo, que de esta historia, los jesuitas, su componente misionero en Japón, digo, eso no lo distingue, hay muchas otras órdenes misioneras, desde luego, pero Bergoglio, siendo jesuita, cuando era joven tenía el sueño de ser misionero en Japón. Entonces, digamos, y sí, 2 más 2 son 4, ¿no? En el sentido de, bueno, él quería ser misionero en Japón, la novela trata sobre la odisea o las peripecias de 2 jesuitas en el Japón. Bueno, ahí y algunas dicen, como se contaba que en la época de Juan Pablo II se decía que Juan Pablo II, cuando era más joven, habría leído la novela de Morrie West, La sandalia del pescador, donde profetizaba Morrie West, profetizaban que entre comillas, ¿no? Que iba a llegar a Papa alguien no italiano, alguien que venía del otro lado de la cortina de hierro, y llegó Juan Pablo II en 1978. Algunos dicen que también el joven Bergoglio habría leído la novela Silencio de este autor japonés. Bueno, muchas cosas que hemos compartido, yo iría dejando por acá, me gustaría escuchar resonancias, consultas, aportes. Le agradezco mucho por su atención y bueno, quedo a disposición. Muchas gracias. Vamos por acá. Bueno, Aníbal, saludarte. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Se ve que muy bien porque la verdad, brillante exposición. Creo que suma mucho poder
ver el legado y la historia de Francisco, el argentino más importante de todos los tiempos, desde distintas perspectivas. Desde la literatura, personalmente, es un campo en el que no había indagado, así que me parece sumamente interesante y aporta también al perfil no solamente humano, político, sino que intelectual de la figura, y también echa luz sobre algunos aspectos de su persona, ¿no? Y de su forma de proceder en el magisterio. Así que me parece un gran aporte. Eh, Algunas preguntas mientras te escuchaba me iban surgiendo, particularmente pensando acá, hace 2 días la política en mi ciudad, Mar del Plata, tomó el guante y salió adelante una medida que es, por ejemplo, ponerle el nombre Papa Francisco a una calle céntrica de la ciudad frente a la catedral. Se hizo un poco conocido esto por Instagram, Facebook y algunos medios locales. También llegó a algún medio nacional. Entonces pensaba, teniendo en cuenta que Francisco tomó legados de su tiempo y anteriores, ¿de qué manera crees que nosotros, como jóvenes investigadores, profesionales de las ciencias sociales, podemos también tomar su legado y en nuestros trabajos y en nuestra forma de investigar y de comentar estos contenidos, poder aprovechar su legado tanto para la gestión, como esta gestión que acabo de mencionar, como para el uso de la palabra? ¿Cómo ves ese futuro a medio y largo plazo en el aprovechamiento del legado del Papa Francisco? Bien, bueno, muchas gracias, Martín, y un gusto verte. No sé qué te parece, Melina, hacemos una ronda de preguntas y después respondo. No sé qué les parece, así por el tiempo, digo así, cada una tiene tiempo para expresarse y después voy respondiendo. ¿Te parece? Sí, como prefieran. No sé qué otra pregunta hay. Si Momento alguien de más abrir los micrófonos. quiere compartir algún eco, aporte. Te Algo que a lo mejor ya comparto, conocían. Sí, comparto que me pareció excelente tu exposición, que amo profundamente al Papa Francisco. Este, sé de sus ideas, algunas de sus ideas limitadamente, más como Bergoglio. No conocía esta parte de lector tan profunda, con relaciones tan profundas con respecto a algunos clásicos. Realmente no la conocía, me abriste la cabeza y te pregunto, ¿dónde puedo encontrar todo eso que dijiste? bueno, sí, sí. María Ida, ¿no es tu nombre? María Ida, ¿es Sí, así? sí, Bueno, María. gracias, María. María Ida, María Ida, no se veía todo junto. María Ida, bueno, gracias. Sí, sí, ahora veo si hay alguien más que quiera hablar y comento esto donde pueden encontrar. Cómo no, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más que quiera compartir algo? A lo mejor lo que ya sabían, que habían escuchado o no. O como decía María Ida, a lo mejor en una parte que conocían y otra no. Bueno, ¿se me escucha? Sí, Lucas. Así es, sí. Buenas, Hola, ¿qué tal? Lucas. Y gracias por todo también, como Melina. No, por favor, a vos. Em, Me quedó resonando un montón el hecho de que es algo que yo no tenía. El hecho de que haya citado al Martín Fierro. Yo entiendo que es un pasaje muy citado entre nosotros, incluso entre no muy lectores también, pero me parece que no es para nada fortuita la elección de ese pasaje porque está en la ONU. Se supone es un lugar de encuentro del mundo y yo pienso en la lectura que hizo, en primer lugar Sarmiento, pero muchos que han pensado la identidad nacional del gaucho como
aquel que a forma de virtud está muy en contacto con lo natural, con lo esencial, con lo instintivo, y después en un momento Avellaneda da un salto cuando comenta una de las ediciones del Martín Fierro, la 12ª, pero se tiraron un montón juntas, o sea que casi a la fecha de publicación, Avellaneda comenta, da un salto, o sea, este valor instintivo esencial del gaucho, Avellaneda lo ve expreso en Martín Fierro como universal, siente que las palabras de Martín Fierro son universales en tanto proverbiales, te diría. Y dice en su comentario, él tiene un amigo, yo no podría decir orientalista, se había ido a aprender el árabe, y le pide a su amigo, un doctor Larsen, que por favor cuando pueda traduzca los dichos de Martín Fierro a su idioma original y empieza a decir que son los dichos del Corán, del Antiguo Testamento, del Evangelio, de Confucio, de Epicteto. Yo creo que es muy acertado pensar en el Martín Fierro como algo universal, y no me parece para nada fortuito que justo en las Naciones Unidas venga a citar ese libro y no cualquier otro libro argentino. Yo es algo que no tenía y me voló, me parece súper interesante, muy, muy genial. Y otra cosa, en Migrante, desde ya entendemos que ser argentino es, además de ser como tal, al menos en la literatura, es una forma de leer. Por eso es súper válido desde ya que hablemos de sus lecturas y cómo las usó, por más de que no sean de autores originalmente argentinos. Y es algo igualmente argentino ser de origen inmigrante y tener en el corpus propio, en el haber literario propio, una parte no tan conocida de esa tradición que traemos de otro lado. Eso es recontra argentino y por tanto también un enorme acierto traer a colación las lecturas italianas del Papa. Excelente la exposición, eso quería decir nomás, a nombre de Migrante. Nos encantó y nos parece muy acertada. Muy enriquecedora también. Yo mismo he conocido cosas de las que no sabía. Así que agradecidos con que hayas podido estar. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias. A vos, a Milena, a ustedes. Bueno, ¿algún comentario más? Y si no, hacemos la ronda de ir respondiendo. Si alguien más quiere decir algo. Añadiendo a lo anterior que te dije sobre la proyección a medio y largo plazo del legado de Francisco, también pensándolo desde quizás mi interés particular, que es la diplomacia, política exterior, ¿cómo podría la diplomacia cultural argentina proyectar la imagen de Francisco como un puente interestatal para el acercamiento entre intereses? Eso. Sí, muy bueno. Bueno, voy respondiendo entonces, en todo caso, si alguien quiere después luego hacer otro aporte, pero bueno, estamos ya perdiendo por el tiempo. Bueno, empiezo a decir por orden, por Martín, María Ida y lo que decía luego Lucas. Bueno, por supuesto, sí, muy bien como decía Martín, yo creo, pues escribí cuando falleció un articulito, algo así como la despedida al argentino más universal, ¿no? Yo creo que en ese sentido a mí me quedó, digamos, esa imagen, digamos, cuando va, creo que fue una gran jugada bergogliana también de no ser enterrado en el Vaticano, porque tuvo, digamos, ese baño de masas, por así decirlo, en la ciudad de Roma, y esa imagen de camino a Santa María la Mayor, cuando, no sé si alguien recuerda, pero cuando pasa por el Coliseo romano, ¿no? Y se da esta cuestión, bueno, un poco lo que decía, ¿no? Y vinculado lo que decía, lo que preguntaba Martín, esta vinculación entre lo antiguo, ¿no? Lo antiguo y el presente y la proyección al futuro, ¿no? Y hay una imagen de que pasa el coche fúnebre, digamos, con el féretro del Papa y se ve, ¿no? Todo el Coliseo con lo que queda, pero su estructura imponente, clásica, bueno, visitada, etcétera, etcétera. Entonces digo, pero bueno, ¿cómo eso hasta digamos, esa estructura antigua, ¿no? De testimonio, testigo de una civilización, con todo, con sus grandezas y su miseria, diría Montesquieu, en Grandeza y Miseria de los Romanos, bueno, digo, rendido a los pies, pasando un argentino, ¿no? Un argentino universal. Bueno, yo creo que un poco esa foto, yo creo que un poco resume o reúne o dispara a unas cosas a las que vos preguntabas, Martín. Bueno, por supuesto celebro esto que nos compartía de lo que ocurrió en Mar del Plata, sí, y creo que va a medida que vaya pasando el tiempo veremos
también que otras localidades o a nivel nacional también se lo va a homenajear como corresponde. Así que bueno, eso desde ya. Y bueno, después qué es lo que podemos hacer, incluso, por ejemplo, en tu área, el tema de la diplomacia cultural en general y la diplomacia deportiva en particular. Bueno, creo que en ese sentido ver, no solamente en Francisco, más allá de su rol como líder religioso, sin duda, sino como un gran humanista, ¿no? Y todos estos autores que fui mencionando, que sin duda fueron, influyeron mucho en él, al fin y al cabo eso es una apuesta por una mirada humanista de la humanidad, valga la redundancia, humanista sobre el ser humano, una perspectiva humanista, me refiero, no tecnocrática, no funcionalista, sino humanista en el mejor sentido, porque es un humanismo abierto, tampoco no tonto o ingenuo, porque digo, una persona de feria es un humanismo abierto a la trascendencia. Como decía alguien, hay dos miradas. Una mirada es nosotros nos reunimos todos para sacar esto adelante, y otra mirada, y no vamos a poder, la mirada creyente dice, bueno, nos unimos, pero dejamos que actúe la gracia, ¿no? Y ese salto es la fe. Pero bueno, dicho esto, digo, pensar que Francisco, más allá, digo, de un líder religioso, es un líder humanista, un líder, sin duda que en estos tiempos asiagos de la humanidad, bueno, dejó un mensaje, dejó un legado inmenso y que sin duda creo que, más allá, digo, por cosas que vos preguntabas, desde este puente, ¿no? En el arco temporal, entre pasado, presente y futuro, entre así como un árbol, digamos, tiene la savia que lo nutre, pero que al mismo tiempo no se queda ahí a ras del suelo, sino que se proyecta hacia arriba, bueno, era su mensaje permanente cuando planteaba, por ejemplo, el diálogo intergeneracional. Y vos le agregás algo que es muy importante, el diálogo interestatal, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, todo lo que tiene que ver, después lo vamos a vincular con lo que dijo Lucas, digo, pero esto de hablar ante las Naciones Unidas, pregonar la paz, y justamente usar, por ejemplo, ese verso tan conocido del Martín Fierro, creo que lo describe muy bien, ¿no? Decir, bueno, el camino es la unidad, a un camino, pero una unidad no homogeneizante, sino una unidad en la cual cada pueblo, y esto es muy propio de la teología del pueblo, cada pueblo con su cultura, es una conformación, no de una esfera que uniformiza todo y anula las diferencias, sino, como decía Francisco, en un poliedro, ¿no? Que, dicho geométricamente, lo más parecido podría ser como una pelota de fútbol y no miran los gajos, ¿no? Bueno, como si cada país fuese un gajo, cada pueblo fuese un gajo de la pelota y que con su cultura tiene algo para aportar a los demás. Nosotros ya hemos aportado a Francisco y a través de Francisco aportamos a Gaucho Martín Fierro y a Borges y a Castellani y a algunos de los otros que fui mencionando. Pero bueno, digo, sin duda, no solamente citar o reparar en esa frase como el Martín Fierro, lo que él mismo va a decir, la unidad superior al conflicto, los famosos 4 principios bergoglianos, así llamados, no sé si los ubican, si no, pues los comento, pero bueno, digo, creo que ahí está como el corazón, digamos, de su enseñanza, y un poco a poco como lo que decía Lucas, ¿no? También hay una resonancia con tradiciones espirituales, digo, de las grandes religiones, ¿no? En eso podemos decir que ahí se dan la mano, por lo menos las 3 religiones abrámicas, ¿no? El Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? Pero sin duda, digo, más allá de todo su mensaje para un pueblo y su cultura, también hay todo un mensaje para los pueblos del mundo con su cultura y cómo cada uno, desde su identidad, tiene algo para aportar, por supuesto en clave positiva, al concierto de las naciones, ¿no? Y eso sin duda también es para la diplomacia clásica, digamos, muy importante, la diplomacia que te interesa a vos, me parece que también tiene un potencial, ni hablar, digo, el mensaje del deporte, con los valores que supone, ¿no? El sacrificio, el honor, el esfuerzo, el premio al esfuerzo, el compromiso, el respeto, bueno, me parece que también eso es muy, muy importante, ¿no? Así que bueno, eso por ahí. Respecto a lo que decía María Aida, bueno, sí, sin duda, los autores, perdón, ¿dónde leer dónde encontrar esto? Yo te diría María Aida, digo, para los demás, pueden buscar en la computadora, sí, poner en Google, el título del texto de Spadaro es muy cortito, que se llama El mapa de Bergoglio. Van a dar con el artículo que este jesuita escribió, que era muy cercano al Papa, escribió en la Civiltà Católica, esta revista de los jesuitas italianos, en 2023, como yo decía al comienzo. Y ahí tienen un poco para ver con qué cosas yo comulgo, digamos, con qué cosas me fui apartando, fui agregando otros datos y demás. El artículo, por supuesto, es muy bueno. Spadaro, digamos, lo conoció mucho a Francisco, lo acompañó prácticamente en todos sus viajes, así que te recomiendo eso, María Ida. Si querés profundizar o quizás tener algo más sistematizado, ese artículo en sí es muy bueno. Se llama El mapa de Bergoglio.
de Antonio Espadaro, del año 2023, está en internet, así que lo podés buscar. Gracias, Aníbal. Te agradezco este aporte que me viene muy bien y que le viene bien a todos los argentinos. Creo que el mundo conoció a Francisco. Una parte del mundo lo conoció. Fue un papa geopolítico donde la fraternidad estuvo siempre presente en todos sus discursos y en toda su obra. Siguió bien los principios de Francisco de Asís y a los argentinos nos pone orgullosos de haber tenido semejante exponente en el mundo católico. Muchísimas gracias. Lo voy a buscar. Gracias. Gracias a vos, María Ida, gracias a vos. Esto que decía el orgullo me hiciste acordar, no deberíamos dejar, o solamente, no solamente, ¿no? O deberíamos tomar en todo caso algún dicho que decían los italianos, que ellos lo pronuncian así, Bergoglio, decía Bergoglio il nostro orgoglio, o sea, Bergoglio es nuestro orgullo. Bueno, vamos a decir Bergoglio es nuestro orgullo, ¿no? Bergoglio il nostro orgoglio. Bueno, muchas gracias, María Ida, y con ese artículo que te digo y tenés, repito, yo hay cosas que seguí, hay cosas que agregué, pero creo que es muy bueno y recomiendo enfáticamente su lectura. Te agradezco mucho. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, y lo que decía Lucas, bueno, Lucas, ahí el experto sos vos, yo no tengo mucho para decir en el sentido de, digo, las cuestiones, digo, me refiero al Martín Fierro, bueno, tal que entiendo que es como vos decís y me parece que está todo eso que es muy importante, ¿no? Esto que mencionabas a partir de, entiendo, de este vínculo que tenía Avellaneda con esta persona, bueno, donde también, sí, es más allá, digamos, de lo telúrico, como se llamaba en alguna época, ¿no? El ser nacional, o como yo decía al comienzo de lo de Lugones con el poema épico nacional, pero sin duda también late quizás aquello, usted lo sabe mejor que yo, ese dicho, ¿no? Que dice, pinta tu aldea y serás universal, ¿no? Hay alguna descripción, hay algo, quizás, digamos, capta esto que vos decías, ¿no? Valores, comportamientos, cuestiones, como bien decías, prácticamente proverbiales, que hunden sus raíces, digamos, en tradiciones prácticamente inmemoriales, ¿no? Y es parte del acervo común de la humanidad, al menos, digo, las grandes tradiciones religiosas, espirituales, filosóficas, así que bueno, eso, y sin duda que haya dicho esa frase de Martín Fierro, hablando en un contexto de guerra y hablando ni más ni menos que las Naciones Unidas, bueno, no solamente que es darle fama al gaucho Martín Fierro, sino también, bueno, es dar un mensaje que sí, un poco como decía María Ida, en clave de fraternidad, pero con un sabor, digamos, argentino, ¿no? El sentido de dicho en esos versos, digamos, que no son tan entrañables, ¿no? Así que, bueno, además, digamos, me parece sumamente interesante tu lectura y, por supuesto, sí, sin duda, una referencia. Hernández, repito, según Espadaro, Francisco habría sido un experto en el Martín Fierro y se lo sabía de memoria. No sé si eso realmente fue así. Yo no lo he escuchado, no he leído que lo haya citado tanto, pero bueno, creo que esa cita es sumamente pertinente y por el momento, por el lugar, me parece que habla por sí sola, ¿no? Así que bueno. Alguien creo que dejó un comentario, no sé, yo lo vi, desapareció. ¿Querés que lo lea en voz alta? Bueno, si querés, me apareció así, desapareció. Extraordinaria exposición, Aníbal, un placer oírte. Es interesante esta faceta, para mí desconocida, de un Francisco lector. Interesante que Francisco rescate esa postura de la patrística de los primeros siglos, como Basilio de Cesarea, defensor de la literatura pagana, como nutriente intelectual. Gregorio Nacianceno y Efrén de Silo, con sus composiciones literarias. ¿Piensa usted, Aníbal, que Francisco quiso recuperar este elemento de la tradición cristiana un poco olvidada, el de la formación literaria o estética frente al dominio de la teología, o es demasiado apresurado pensar esto? Bueno, el comentario, bueno, además gracias a quien lo dejó, pero sí, creo que hay algo de eso, ¿no? Esto que yo decía, esa frase que a más de uno puede caerle muy mal, pero bueno, cuando él dijo al pasar, bueno, la teología y la filosofía son fruta seca, ¿no? Son como decir, al menos en su perspectiva, ¿no? Decía algo así como, no hay una palabra ahí que ya no es portadora, quizás no es portadora de sentido. Entonces hay que buscar nuevas palabras y el lenguaje poético, no olvidemos, como decía Heidegger, ¿no?
esa quizás el portador de la verdad más verdadera, ¿no? Entonces, sin duda, no quiere decir, por supuesto, esto que no quiero estudiar ni teología ni filosofía, digo, yo no soy especialista ni mucho menos, y valoro y aprecio mucho a quienes lo son, pero en la perspectiva de Francisco, sin duda estaba, esto después ya podemos hablar de un papa poeta, como sus antecesores se especializaron más bien en otras disciplinas más bien clásicas, digamos, para un sacerdote, pero bueno, yo creo que este aporte desde este cúmulo de lecturas, y digo esto, digo que también, perdón, que me olvide, pero digo esto, y al mismo tiempo una persona que justamente tenía tan masticada, con perdón la expresión, estas lecturas tan incorporadas, tan internalizadas, que como decía un jesuita que ya falleció, Tony Catalá, decía, más que quedarse con la letra, se quedaba con la música. No lo decía por él, tiene expresión, y esto de quedarse, en vez de con la letra, quedarse con la música, sino era un literalista, por así decirlo, un exégeta de lo que quiso decir Dostoyevsky, Borges o el Martín Fierro, o Hernández del Martín Fierro, sino que hacía su lectura propia, es decir, lo leía, evidentemente lo digería y le daba una lectura propia. Por ejemplo, con todo el tema del discernimiento, y esto que para su formación jesuita fue muy importante, y él lo sacó, digamos, en todo caso, a partir de la herencia que recibió de los jesuitas, lo propuso a nivel de toda la iglesia. Ese tema, por ejemplo, bueno, si uno lee las catequesis sobre el discernimiento, se va a encontrar prácticamente con eso que yo digo, porque digamos, es muy propio de la familia ignaciana, de los jesuitas, cuando explican cómo discernir, y esto, bueno, vamos al librito de los ejercicios espirituales, que escribió San Ignacio, y la regla número 300 y pico, bueno, y Francisco prácticamente deja de lado el libro, porque lo tenía muy, muy incorporado, y lo cita a su manera, ¿sí? Cita cosas, cita, aunque a veces, y de manera implícita incluso. Dice, bueno, da un consejo. Si usted está en un momento de crisis espiritual o de crisis, no sé, amorosa o de los sentidos, bueno, no haga cambio en su vida. Y eso, por decirlo de alguna manera, y eso lo decía con sus palabras, o dicho así con sus palabras, era ni más, o no era ni más ni menos que la famosa regla ignaciana de que dice, en tiempo de desolación no hacer mudanza. Si yo lo digo así, parece un lenguaje como era el de San Ignacio, que no hablaba bien, dice, no hablaba bien ni el latín ni el español, y casi el vasco, que era su lengua materna. Bueno, pero que era muy, 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 muy ríspido o primario en su expresión al menos escrita. Bueno, pero Francisco no lo decía así. Francisco lo decía, le ponía poesía, podemos decir. Para él, digamos, las chispas eran estrellas y no el principio de identidad tan occidental, por otra parte, esto de que, bueno, 5 igual a 5, las chispas solamente son chispas y no permiten ver las estrellas. Entonces, por eso, volviendo con lo que alguien el comentario que dejaban, creo que sí, en este sentido, podríamos decir que más allá de la teología o la filosofía y otras disciplinas, encontraba que había algo en Occidente y en la forma nuestra de pensar y de reflexionar que ya no es portador de sentido. Y decir no es portador de sentido, que no es portador de vida. Y esa vida él encontraba, como no el único, puedo mencionar al poeta y sacerdote argentino Hugo Mujica, que de esto sabe mucho y habla mucho, con gran maestría y sencillez al mismo tiempo, esto que, como decía Heidegger, ¿no? Que en la poesía hay una verdad que es más verdadera, ¿no? Y bueno, por eso sin duda, como decía esta poeta Ana María Rodríguez Francia, bueno, Dios mismo es el gran poeta, ¿no? Entonces, bueno, a veces somos nosotros los que le ponemos, lo encasillamos, ponemos esquemas muy rígidos, pero en realidad la cosa va por otro lado. Así que bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que les haya parecido, desde mi humilde saber y entender, espero que les haya servido lo que he tratado de compartir con ustedes. Y nuevamente gracias a la revista Migrante, en la persona de Milena y de Lucas por la invitación. Sí, les recordamos que la charla está siendo grabada, así que después vamos a compartirla para que la puedan ver. Si pueden seguirnos en nuestras redes sociales, seguro por ahí avisamos, y si no, igual también te lo pasamos a vos, Aníbal, y a todos los que podamos, les mandamos por mail el link para que lo puedan ver. Perfecto, cómo no. Bueno, muchísimas gracias.